Bueno, seguramente Andrés lo está viendo este problema, pero más tarde. Vamos a hacer un problema, pero de ecuación de los gases ideales. Habíamos hecho, este problema no tiene nada que ver, es un problema de hidrostática, claro. Este es un problema importantísimo. Vean el video. Acá está todo el desarrollo. Lo que hice, no hice la cuenta final, lógicamente, que era el tema de ir despejando de una ecuación de la otra, que eso tienen que ir sustituyendo y sacando el valor, obviamente el cálculo, ¿no es cierto? Pero véanlo, repásenlo, lógicamente, está todo hecho a detalle. Y vuelvo a aclarar que lo importante es esto, de lo que baja acá y lo que sube de este lado. Eso es fundamental. Y esta altura permanece constante, de acá a acá, que es lo que yo tuve en cuenta en este problema. Pero lo que baja acá es lo que sube de este lado, porque la idea era duplicar la presión acá. Se supone que si duplica la presión acá, esto va a descender, esto va a subir, y obviamente lo que desciende acá es lo que sube de este lado. ¿Listo? Obviamente, eso es fácil de entender, y eso es lo que yo aclaré acá con las ecuaciones. Obviamente que hay que despejar, hay que reemplazar este valor acá, después este delta H' acá, y me va a quedar una ecuación con una sola incógnita y saco H'. Me cortaba el Zoom porque son los 40 minutos, por eso no pude terminar prolijamente todo el cálculo, pero sí mostré geométricamente las cosas que hay que hacer y cómo algebraicamente combinar las ecuaciones para llegar a H'. Es fácil, véanlo y hagan el cálculo, terminen la cuenta con las unidades inclusive. Pero un problema importantísimo, un poco heavy, un tiempo cálculo, pero es un problema de examen, un problema de parcial muy interesante. Bueno, ahora pasamos a otro problema, nada que ver con este es un problema posta bastante duro, además con pasaje de unidades, qué sé yo. Lo que vamos a ver son ecuación de los gases, un problema que termino enseguida, y nada más, ya está, no es gran cosa. Pero sí, este problema que estoy borrando era un problema como para repasar varias veces y volver a hacer el cálculo, porque es un problema de examen que seguro que lo toman, porque además hay que combinar algebraicamente las ecuaciones de tal forma de poder ir despejando las cosas, reemplazando de una ecuación en la otra, y después me va a quedar una sola incógnita que es H', y ahí sacó la altura nueva del manómetro, que indicaría el manómetro en la situación en que dupliqué yo la presión en A. Es un problema muy importante y de mucha física. Más allá del cambio de unidades, que bueno, eso es medio áspero, porque siempre es áspero, ¿no? A nadie le gusta el cambio de unidades, pero eso no era el problema es comprender la física del problema. Ahora, bueno, viene otro problemita. Dice así: un gas encerrado en un recipiente rígido ejerce una presión de 200 kilopascales cuando la temperatura es de 5 grados. ¿Qué presión ejercerá ¿Qué presión ejercerá si la temperatura aumenta a 80 grados? Bueno, simple. Esto nos hace recordar a la ley de los gases ideales. Gases ideales, En realidad los gases son reales, existe en la naturaleza. Lo que pasa es que se llaman reales por un motivo que no voy a comentar ahora. Ideales porque, bueno, podemos considerar el gas como un pelotero de bolitas, que esas bolitas son como moléculas que chocan entre sí. Pero esas bolitas que chocan entre sí, que son las moléculas del gas, no van a interaccionar entre ellas, en el sentido, solamente van a chocar por ahí entre ellas, pero no se van a atraer eléctricamente o electrostáticamente. Entonces, como no se atraen electrostáticamente, se dice que el gas es ideal. Si se atraen electrostáticamente, bueno, ya la ecuación que voy a escribir ahora no va a ser válida, porque tendría que hablar de la ecuación de los gases reales. Los gases reales sí, las moléculas se atraen electrostáticamente y ya la ecuación que voy a escribir no es válida, porque la ecuación que voy a escribir es para gases ideales, o sea, para gases que tienen moléculas que son como bolitas que chocan así en un pelotero, entre ellas y con la pared del recipiente, pero no se atraen eléctricamente. Cuando digo que esas bolitas, que son las moléculas que se chocan entre sí y chocan a las paredes, cuando chocan y rebotan sobre las paredes, ese choque, ese rebote sobre las paredes, es lo que se denomina, lo que ejercería o lo que surgiría la presión que hace el gas sobre el recipiente. O sea, cuando las bolitas esas chocan sobre el recipiente, lo hacen con una determinada fuerza, con ese impulso que le transmite esos choques de esas moléculas
a las paredes del recipiente, ese impulso que transmite genera una fuerza sobre superficie que implica una presión, y esa va a ser la presión del gas que está contenido dentro del recipiente. Esa es la explicación microscópica de lo que sería la presión de un gas ideal sobre las paredes del recipiente. Todos ya sabemos a esta altura que la presión no es otra cosa que fuerza por unidad de superficie, o sea, la presión es la fuerza sobre la superficie. Entonces, si yo sumo todas las fuerzas que hacen, todas las fuercitas que hacen todas las moléculas cuando chocan sobre la pared del recipiente, sobre el total de la superficie del recipiente, eso me daría una medida aproximada, en promedio, de lo que sería la presión del gas sobre las paredes del recipiente. Hay que entender que el gas obviamente adquiere la forma del recipiente porque los gases se pueden expandir. También se pueden comprimir, pero se expanden, ¿no es cierto? Se expanden en toda la habitación. Por ejemplo, en mi habitación, donde estoy dando la clase, está todo expandido el aire en toda la habitación. No hay ningún lugar donde no haya aire. Todo el aire ocupa toda la habitación. Y son millones y millones y millones de moléculas que chocan entre sí y chocan contra las paredes de la habitación. Esos choques que hace cada una de esas moléculas sobre la pared de la habitación, esa fuerza que hace cada una de esas moléculas sobre una pequeña infinitesimal superficie de la pared, ejerce una presión. Ahora, si yo sumo todas esas fuercitas que hacen todas las moléculas, sumo todas las fuercitas que hacen las moléculas sobre la pared del recipiente y la divido, esa suma de fuerzas, lo divido por la superficie total del recipiente o de la habitación, me va a dar una medida estimativa, aproximada, promedio, de lo que sería la presión del gas sobre las paredes del recipiente, o de la habitación en particular. Bueno, esto es un recipiente, ya hablé de la cuestión microscópica de las moléculas, ejercen al chocar sobre las paredes del recipiente, ejercen una presión, el gas se expande en todo este recipiente, es un recipiente rígido. Vamos a ponerle las paredes para que se vea que es rígido. Ok. Bueno, hay un gas. Un gas supone que es aire, bueno, oxígeno, no dice qué tipo de gas es, no importa, la ley de los gases o la fórmula de los gases que yo voy a escribir vale para cualquier tipo de gas ideal. Oxígeno, nitrógeno, argón, lo que sea. Anhídrido carbónico. Es la ecuación de los gases ideales, la ecuación para cualquier gas. En un recipiente rígido y está a una temperatura inicialmente de 5 grados. O sea, uno pone el termómetro, uno indica la temperatura inicial, son 5 grados. Y bueno, lógicamente hay una determinada presión, la presión que ejerce el aire sobre la superficie de la pared, que es la presión que ejercen las moléculas sobre, como dijimos recién, sobre la superficie de la pared del recipiente, claro. Bueno, yo uno la dibuja así, porque obviamente que la presión digamos, es la presión que hacen todas las moléculas en todas las direcciones y sentidos. Obviamente es la presión del gas acá adentro, que hace sobre las paredes del recipiente como queriendo salir. Obviamente cuando el gas se expande es como que quiere salir fuera del recipiente. Obviamente el recipiente no va a permitir eso, que el gas se salga. Salvo que haga un agujerito por acá y el gas sale. Bueno, pero no voy a agujerear yo. Esto está totalmente encerrado. Entonces, bueno, esto tiene un cierto volumen, que desconozco, es un volumen. El volumen del recipiente. Después se me ocurre aumentarle la temperatura. ¿Cómo aumento la temperatura? Vamos a poner volumen de este lado. B es volumen. Supongamos que ahora meto un mechero acá. Caliento esto, le meto un mechero. Obviamente que esto absorbe calor. Y al absorber calor, obviamente esto se calienta acá adentro. Y al calentarse aumenta, como dice el problema, a 80 grados. Bueno, muy bien. Vamos a hacer la situación, pero obviamente ahora no hace falta hacer el dibujo de nuevo. Agarro el mismo termómetro y digo, bueno, la temperatura final, y se ve ahí arriba, es 80 grados.
sea, absorbe calor del mechero, está apoyado en el suelo o en la mesa, absorbe calor, chupa calor el gas, al chupar calor aumenta la temperatura que dice el termómetro, de 5 grados a 80 grados, como dice acá. O sea, la pregunta es qué presión ejercería si la temperatura aumenta a 80 grados. Bueno, esto se hace con la famosa ecuación de los gases ideales. Ese proceso isobárico, ¿qué ley era? No, isobárico no, pará. Ahora vamos a ver, vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar. Está bueno, sé que isobárico, vos ya bien lo sabés, iso es igual bárico de varia, de presión, igual presión. Claro, Entonces el volumen es isobárico, constante, ¿no? claro, mantiene la presión constante, pero guarda, aquí la presión es constante. Ah, no, presión no, el volumen. El ¿Cómo era volumen, el cuando el volumen es volumen? constante, sí, absolutamente. Es un proceso isocórico. Isocórico, eso, me confundí. Sí. Isocórico significa un proceso donde el volumen es constante. Claro, sí, me confundí. Quise decir eso. Sí, perfecto, buenísimo. Y como lo sabes, vamos a anotar. Proceso isocórico. Proceso isocórico. Iso de igual, córico de igual volumen. Es un proceso isocórico, se llama así. De isovolumen, o sea, el volumen es el mismo. Bien, la ecuación de los gases ideales dice así. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Vamos a ponerle a este temperatura 1 y la temperatura final que le puse temperatura 2, 1 y 2 para distinguir. La ecuación de los gases ideales es esta. Una sencilla fórmula, pero hay que tener cuidado con las unidades. La temperatura no tiene que estar en Celsius, tiene que estar en grados Kelvin. Guarda. Esta fórmula vale para grados Kelvin, no para grados Celsius. Entonces, igual hay que tener en cuenta que cualquier temperatura que está en grados Kelvin va a ser la temperatura en Celsius más 273. Esto hay que tenerlo en cuenta. O sea que estas temperaturas que me dan en grados hay que pasarlas a grado Kelvin. Y ya está. Porque si agarramos la ecuación y el proceso es isocórico porque el volumen es constante, proceso isocórico, el volumen es constante. CTE significa volumen constante. Pero bueno, si queremos, el volumen 1 es igual a volumen 2 y es constante. Bueno, si volumen 1 es igual a volumen 2, pues isocórico, lógico, el volumen del recipiente es suficientemente rígido para no explotar y no dilatar. Entonces, de esta ecuación que está acá, yo puedo hacer esto, ¿eh? Tac, Se tacha. se tacha. Entonces, al tachar, me queda buenísimo, P1 sobre T1, igual a presión 2 sobre T2. Y bueno, ahora hay que usar esta fórmula, no importa si de Gay-Lussac o de Pirulo, y directamente, bueno, T1, bueno, hagamos la cuenta acá al costado, T1, ¿quién va a ser? T1 en Kelvin, va a ser la temperatura a 5 grados, más 273, o sea, esto va a dar 278 Kelvin, y la temperatura T2 va a ser 80 grados, más 273 Kelvin. Bueno, más 273. Sí, está bien. 8 y 7, 15, 353 grados Kelvin. Sí, lo hice bien. Bueno, entonces una vez que calculo estas dos temperaturas, paso a poner los valores de la presión. Dice que la presión inicial es de, la presión inicial la pongo acá, presión inicial, o presión 1, es 200,
kilopascales, ¿no? O sea, 1000 pascales. Acuérdense que un kilopascal es 1000 pascales y un pascal es un newton sobre metro cuadrado. Bueno, son unidades, me revienta un poco esto, Dardo, ¿no? Pero no importa. La presión 1 es esta, la presión 2 no sé cuánto vale, es lo que me pide el problema. Y bueno, lo que hay que hacer es usar la fórmula, despejar las cosas y despejar presión 2. Una pavada. Sí, sí, fácil. Qué fácil. Pero igual. Esto sirve para todos los procesos, el isotérmico, Sí, exacto. isobárico. Es lo que, Andrés, seguramente me estás viendo acá en el video, pero no te voy a poder escuchar porque lo vas a ver a solas. Él me lo preguntó. Andrés, con esta fórmula puedes sacar todo. O sea, no hace falta, verga, Ilusal, Gol Mariot, Pirulo, Juan Pérez, qué sé yo, no sé, no me interesa. Con esta fórmula es la fórmula general y ya está, con eso sacamos la presión, el volumen, la temperatura, lo que nos pidan, puedo sacarlo con esta ley famosa, que es la ley general de los gases, o la ecuación general de los gases, ideales, y chau. Perfecto. Listo. Temperatura T1 es 278. La presión P2 es lo que necesito calcular. Y la temperatura T2, 353 grados Kelvin. ¿Qué hay que hacer? Despejar P2 y ya está. Y me fui acá. P2 es 200 kilopascales sobre 278 por 353. Bueno, hay que terminar esta cuenta. Los Kelvin se van con los Kelvin. Me va a quedar en kilopascales y chao. Y ahí termino. Perfecto. ¿Entendió? No. Sí, sí. Es física también, pero una cosa sencilla, digamos. Con esta ley sale todo. Ahora que Andrés me está viendo, para que lo veas y para que lo vean todos, de esta ecuación podemos sacar lo que nos pidan. Siempre y cuando sean gases ideales, ¿eh? Porque si no es gas ideal, esta fórmula no sirve para nada. Pero acá manejamos todos gases ideales. No hay problema. Así que bueno, ya está. Nos seguiremos viendo el día viernes, ¿no? Viernes. Sí, sí. Bueno, yo igualmente lo voy a colgar, ya se va a enterar Andrés, pero si después decirle que yo, después pasa así todo. En el canal va a estar, seguramente. Sí, lo va a ver seguramente. Así que bueno, espero que les haya gustado, pero el problema anterior era lo más importante. Es heavy. Y bueno, seguiremos apostando, ustedes sigan haciendo problemas, sigan juntando dudas, inquietudes, hagan los problemas los que les envíe si quieren. Yo les envío esos problemas porque hay otra gente que también tengo que estar viendo esos temas. Y está bueno, hay un problema ahí al final de todo que pide calcular la presión hidrostática en la base de ese cilindro que está ahí abajo en el fondo. Es el problema, creo, 216, creo. Pero bueno, háganlo, hagan estos, hagan esos. El tipo puede tomarle cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Así que junten dudas, hagan problemas y nos vemos el viernes y seguimos con este chiste. Así que bueno, Dale, perfecto. les despido porque como estoy grabando, espero que les haya gustado, si no se ponen Netflix, que es más divertido y todo. Así que bueno, nos vemos en el próximo video y chau, chau.